buenas tardes. Sean todos bienvenidos a su programa Conversando con las Patricias. En el día de hoy, Leila, tenemos un día súper especial. Ya veremos más adelante por qué. ¿Cómo tú te encuentras en el día de hoy? Yo estoy feliz, como cada lunes, de estar con este fiel público que siempre nos acompaña. Eso es así. Ellos están ahí, yo sé que estoy pendiente de este día a las 4 de la tarde para conversar con las Patricias. Así es. Sheila, tenemos unos invitados, lo vamos a presentar ahora en breve, ¿verdad? Pero como siempre, como cada lunes, le vamos a dar la primicia al Señor. Amén. Así que queda en tus manos la lectura de ese versículo. El tema de hoy va muy ligado con la enseñanza, por eso la reflexión es con respecto a la misma. La enseñanza desde la perspectiva bíblica no es solo transmitir conocimiento, sino también despertar lo que Dios ya ha puesto en cada persona. No todos reciben lo mismo, pero sí todos reciben algo, y ahí está el verdadero propósito: descubrirlo, desarrollarlo y sobre todo ponerlo al servicio de otros. En la Biblia esto se refleja claramente en la parábola de los talentos, ubicada en Mateo 25 del versículo 14 al 30. Cada siervo recibió una cantidad diferente, no por injusticia, sino conforme a su capacidad. Esto nos enseña que Dios no mide a todos con la misma vara y no espera que tú hagas lo que otro hace, sino que seas fiel con lo que tú tienes. La enseñanza aquí es profunda. No importa lo que tú tengas, sino qué tú haces con eso. A veces nosotros como jóvenes caemos en comparaciones. Ay, porque tal ha logrado tantas cosas siendo joven, o tal habla mejor que yo, o tal es mejor que yo. Pero la palabra nos confronta en ese sentido con una verdad distinta, porque nos dice que cada capacidad tiene un valor eterno cuando se usa con propósito. Amén. Amén. Así es. Y la frase de la semana, Sheila, va muy ligada también al tema. Y dice de la siguiente manera: enseñar es despertar mentes que aprendan a pensar por sí mismas. Señores, ustedes saben que las líneas están abiertas para ustedes. Queremos conversar, queremos escucharlo. En el 809-550, par de 2, par de 7. Angie, buenas tardes. Buenas tardes, Nairobi. Buenas. Ya dije el nombre de uno de nuestros invitados. Sean bienvenidos. Hola, buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Sheila, tú tienes por ahí la biografía de Nairobi, vamos a presentarla. Claro que sí. Y luego su compañero. Nace en Maimón de Bonao en 1988. Nairobi Santana, actriz, directora, educadora y gestora cultural con una trayectoria que abarca desde 2008 hasta la actualidad. Inicia su formación en artes industriales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, donde encuentra su verdadera pasión en teatro con mención en actuación. Complementa su preparación con talleres especializados en dramaturgia, dirección, técnicas interpretativas y evaluación artística, impartidos por instituciones como la Escuela Nacional de Arte Dramático, FESTIL, DGBA y DEFAE. En el ámbito docente se ha desempeñado en el Liceo en Artes Fernando Ureña Rip de 2022 a 2024 y en la Escuela de Bellas Artes de la Romana desde 2023, dirigiendo adaptaciones de obras clásicas y contemporáneas que fortalecen la formación artística de jóvenes talentos. Qué interesante, bienvenida. Muchas gracias. Pero como esto no es un monólogo, Sheila, vamos a dejar ahora que su compañero se presente. Claro que sí. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación formalmente. Mi nombre es Jesús Alfredo Doroteo. Inicio en el mundo de la música urbana, simultáneamente inicio a tocar la guitarra. Para 2009 inicio también en la parte de la ingeniería en sonido. 2012 hago un diplomado en el Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA. Para el 2013 inicio también la carrera de contabilidad por la Universidad Dominicana OIM. Ya para el 2016
culmino esa etapa y para el 2018 ingreso en la Escuela Nacional de Arte Dramático en Santo Domingo. Participo en el Festival Nacional de Teatro 2022, también participo con una agrupación que se llama Calíope por nuestro director Servio Uribes. En 2024 participo en la serie de los Trinitarios, dirigida auspiciada por el Canal 4, canal que pertenece al gobierno dominicano. Para el 2025 participo en el Festival Internacional de Teatro con una pieza dirigida por José Luis Jiménez del grupo Teatro Vívere, oriundo de aquí de La Romana, y en esta ocasión ya para el 2026, entonces estamos co-dirigiendo y produciendo de la mano también de mi amiga Nairobi Santana, compañera y colega, el Festival de Expresión Teatral Romanense en su tercera edición. Wow, qué interesante. Sean bienvenidos a este programa, a este su espacio. Y vamos a poner en contexto, ¿verdad?, a nuestros oyentes. Pero antes de entrar en materia, hay algo que me llamó mucho la atención y es lo de dramaturgia. O sea, ¿qué es esto? Dramaturgia. ¿Qué es esto? Esto es la parte que tiene que ver con la estructura en la que se realizan las obras, o como ustedes le llaman la escritura. La escritura. Ajá. Ok. Sí. Pensé que tenía que ver algo con los dramaturgos y esas cosas. No, por eso me llamó la atención, sí, porque es bien curioso. Bueno, miren, ellos vienen y están aquí con nosotros para compartir un festival. ¿Eso es correcto? Exacto. El Festival de Expresión Teatral Romanense, ahora en su tercera edición. Qué interesante. ¿Qué es el Fester? El Fester es un espacio creado para fomentar el arte en el área teatral y nace específicamente por la inquietud de los estudiantes en el qué van a hacer después de que terminan la secundaria dentro de lo que son las artes escénicas, por ejemplo, los estudiantes de la Fernando Ureña Riv, los estudiantes de Calazán y también los estudiantes de Bellas Artes aquí en La Romana, donde yo también soy docente. Ok, ¿y en qué lugar se suele realizar este evento? En este año tendremos la sede principal de la Alianza Juvenil el día 6 y el día 8. Y como secundario tenemos el multiuso del Calazán. Ok, ¿y qué podemos esperar en esta tercera edición? Darle participación aquí a mi compañero. Claro. Bueno, gracias a Dios, en esta tercera edición se busca expandir tanto la parte de las obras o puestas en escena y también la parte de los talleres. Van a ver, como mi compañera te dijo, presentaciones, puestas en escena de estudiantes que se encuentran en esa parte del arte, cursando la parte del teatro, del Fernando Ureña Riv, de Bellas Artes de La Romana y del Colegio Calazán San Eduardo. Esos son los estudiantes que van a estar participando, agrupaciones de esos centros, además de agrupaciones independientes provenientes desde Santo Domingo, tanto monólogos como piezas en conjunto puestas en escena. Y también de Boca Chica. Pero muy También, interesante la propuesta de ustedes, Sí. a muy buena hora, porque es como dice la maestra Nairobi, esos chicos ya tienen un punto focal para Claro. dónde van. Qué interesante. Miren, esto fue algo como que tan fuerte en el sentido de que nosotros estábamos justamente con el grupo Teatro Bullicio, que fue el primer grupo de teatro que tuve el honor de ser parte de su proceso final, el primer grupo graduado por la Fernando Ureña Riv. Y estábamos, como dice el muy popular, en una chercha, y nos viene y se me acerca uno de esos estudiantes y me dice, como que, ¿qué tanto esfuerzo? Y de aquí, ¿para dónde vamos? Ya, me quedo aquí. Porque no tenemos
dónde hacer pasantía. Porque no tenemos, ¿qué vamos a hacer? Díganme, profe, así. Este estudiante yo lo recuerdo con mucho cariño porque fue como que me hizo inquietarme más. Porque Sembró esa semillita de inquietud. y de dolor. De dolor, ¿sabe por qué? Porque yo, como dice, yo soy cibaeña, como dicen, yo nací en Maimón de Bonao, caigo aquí en La Romana, pero yo tengo que irme a estudiar a Santo Domingo. O sea, literalmente yo tuve que dejar mi familia, mis hijos, e irme a estudiar esta carrera, que era lo que a mí me apasiona, o mejor dicho, porque yo estoy dentro de toda esta formación de manera como que pausada, pero de repente yo digo, pero ¿qué yo voy a hacer aquí? Y le digo a mi mamá un día, mami, mire, ¿cómo lo hacemos? Yo necesito que me cuide tu muchachito, porque yo necesito, yo necesito, aquí no hay, expandirme. no hay nada, no me siento cómoda aquí. Entonces esa es la semillita que él sembró y que me carcomió en ese momento, como que me molestó. Y yo no puedo permitir que, o sea, si está dentro de lo que yo pueda hacer, que yo hagan, o sea, yo no puedo permitir que yo cojan esa lucha, esa cosa de irse para Santo Domingo. ¿Por qué tenemos que ir a otro sitio para poder ser y estar, pertenecer? Entonces ahí lo primero que hice fue que ellos tienen una materia y dentro de esta materia yo agarro y les digo que me creen talleres. O sea, que yo tenía grupos específicos, el grupo de máscara, el grupo de actores, ¿tú recuerdas? El grupo de esto, y entonces cada quien me va a hacer un taller y vamos a trabajar dentro de las aulas. Y nos fuimos, creo que fueron 2 semanas, a impartir los talleres en los terceros, que eran lo que vamos a conquistar para el año que viene y tal. Entonces ya cuando terminamos esto fue que yo dije, pero ya, ahora lo hacemos, el festival, porque ya tenemos esta obra, tenemos esto. Entonces se complicó porque cuando vengo tenemos el tema de que viene Semana Santa, ¿no? En esa fecha que tú quieres. Y yo, ay, santo. Y después de Semana Santa que tenían la gala y que tenían esto, y yo, no, pues no se preocupe, ya. Creé el festival en esos días que pude, que fue allá, esa es nuestra casa, la Fernando Reñarri. Fueron esos 3 días que se dieron dentro del programa escolar. Y ya luego el año pasado nos fuimos al parque. De manera, me gusta decir, artísticamente, en manera de protesta. Qué interesante. Yo lo digo así tal cual. ¿Por qué? Porque siempre me dicen, ¿hay teatristas? Claro que hay teatristas. Aquí hay grupos. Yo misma creo, cada año yo, como dicen, yo preparo y trabajo y los estudiantes. Ahora también, este año graduó el primer grupo de Bellas Artes. Pero ya este grupo con un chimero de lucha, pues ya este festival ahí en su 3er año. Claro que sí. Entonces nos fuimos al parque, pedimos los permisos correspondientes. Mi intención, como siempre, es que todas las escuelas y colegios se involucren, pero por tema de espacios distritales, a mí no me funciona en este momento. Y lo hicimos así, teatro de calle. ¡Wow! ¿Por qué? Porque sí. Porque fue la forma que Dios le plació que se hiciera, y qué bueno. Exacto. Para poderle dar la oportunidad a todos los que quisieran. Exacto. Entonces estuvimos ahí 3 días, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Pasaba ahí y había un grupito, atrapado, y hacíamos esto, y pasaba la función. Realmente quiero agradecer a ese público que se dio cita el año. El Colegio Noé nos honró con su presencia, y otros que se dieron cita así. ¿Cuál fue? De Cacata. Oiga, ¿de dónde? Por oído. Mira. Y yo, pues, el año que viene, ahora, este año, quiero que sea un poco más cerrado por el tipo de horas que vamos a trabajar y esto, y por eso es que estamos ahora en la alianza juvenil en la parte de las obras y el Centro Cultural Calazán. Y los talleres iniciamos mañana, dale con eso. Pero eso es interesante.
Nairobi, ¿tiene algún costo la entrada para este festival? Sí, un módico costo de 200 pesos, pero estamos viendo que por día tenemos cuántas obras. Entre 4 puestas en escenas a 6. Ya te sabes, donde en Santo Domingo tú vas a pagar 800,000 pesos, 500 pesos, tú te vas a dar todo un maratón dentro, en un híbrido, dentro de los profesionales, porque vienen, que mi compañero no mencionó, estudiantes de la UAS. Excelente. Sí, también. Vienen Oh, estudiantes interesante. de la UAS. O sea, estamos creando esto sin querer y ya está tomando esa forma Qué lindo. que gracias a Dios se está haciendo. Y es con la única intención de que la Romana necesita, y nosotros los teatristas, un espacio en las condiciones para presentarse, para vivir de esto, para no tener que emigrar. Tú sabes, Nairobi, yo tengo 20 y pico de años viviendo en la Romana. Y una de las quejas que siempre tuve es que aquí no encontrábamos qué hacer. A mí me paran turistas, oye, teatro, y yo, ¿qué digo, mi? Pero realmente lo que queremos resaltar es que esto ha ido evolucionando. Sí. Y esa semillita que ese niño sembró en ti ya va para 3 puestas en circulación de este festival. Y nosotros les deseamos que sean muchísimas más, porque necesitamos en la Romana este tipo de eventos. Y se están haciendo, y la gente está apoyando. No nos podemos desesperar porque no tenemos quizá la cultura, No, exacto. pero estamos sembrando ese árbol pequeñito. Tenemos nuestro Ya está, bebecito, sí, sí. ya está creciendo y en su momento yo sé que sí va a ser grande, Eso es. porque realmente se necesita. Tú sabes que después que llegó el Fernando Ureña Rí, que es un proyecto realmente del Estado, Ujú. y no solo es el Fernández, sino que hay muchos ya en distintos sitios del país. Esto ha sido algo maravilloso, porque en República Dominicana hay tantos niños tan talentosos que se estaban desaprovechando, que ellos mismos no conocían su talento. Claro. O como ustedes dicen, no sabían dónde ir a desarrollarlo. Eso es. Sin embargo, qué bueno que se le ocurrió a alguien, ¿verdad?, implementar estos liceos, y ahora a través de esos liceos están ustedes los maestros, y mira cómo viene este festival, pues a buena hora. Es muy bienvenido y nosotros esperamos estar allá apoyando, ¿verdad que sí, Sheila? Claro que sí. Dios mediante. Eso es así. Vamos a invitar al público, perdón, Sheila, para que no se le escape cuáles son los días que va a estar el festival. ¿Y cómo podemos conseguir los Y cómo, boletos? gracias, Fernando. Bien, bueno, mira, el festival se va a llevar a cabo desde el 28 de este mes, a partir de mañana, hasta el 8 del mes próximo, que es mayo. Está dividido en 2 partes, 28, 29 y 30, que es donde vamos a estar recibiendo a los talleristas desde Santo Domingo. Y la parte ya de las puestas en escena va a ser 6, 7 y 8. 6 y 8 en la Alianza Juvenil como sede principal, y el 7 en el multiuso del Calazán San Eduardo. Sí. Eso es así. Y las boletas realmente las tenemos también virtual en TIX. En tix.do, Tix.com. también presencial. Cierto, también la tenemos presencial. Pueden conseguir unas en la alianza, pueden conseguirla, sí. Y también pueden convocarnos, y nosotros también estamos tratando de canalizar esa parte de las entregas de boletas. Sí, pero nos pueden contactar, por lo Sí. menos a mí me pueden contactar en el 829-471-7340. Los talleres que van a haber, entre ellos, son unos talleres que, por el génesis del festival, entendimos que hicimos una selección donde quien lo reciba puede autogestionarse a partir de ahí. Hemos hecho una selección de 4 talleres fundamentales, empezando por el de dramaturgia, hay uno de actuación e improvisación, hay otro que es la música como detonante teatral, y el otro de producción teatral. Con esos 4 talleres nosotros hemos deducido que el estudiante o el particular que se integre, hay espacios también para el público en general, Sí, claro.
unos cuantos espacios ahí que hemos designado. Entendemos que pueden tener como esas herramientas esenciales y primordiales para iniciarse y tener llevar a cabo sus propias inquietudes. Exacto, como decía, dentro del link del Instagram del festival, está en la bio, está el link, perdón, en la bio del festival está me enredé, ¿qué estaba pensando aquí? En el festival, en el Instagram del festival está el link ahí de los talleres que pueden participar, es hasta los 19 años. Está la parte de los dramaturgos, que estas personas que escriben y tienen esa inclinación, igual en las demás tenemos unos cuantos cupos. Aprovechen lo que ya mañana iniciamos. Excelente, entonces queda abierta la invitación. Usted, padre que nos está escuchando, si usted tiene algún niño que tenga el talento, que ustedes vean o ellos expresen, ¿verdad?, esa inquietud de que quieren incursionar en lo que es el teatro, vayan al link del Instagram, díganlo por favor. Fester.romana. Ahí van a encontrar el link, ustedes pueden entrar y inscribirse, ¿eso es correcto? Exactamente, en la bio está el link. Perfecto, pues nada, Nairobi, yo le deseo mucho éxito. Dios mediante estaremos acompañándola, aunque sea un día por allá, vamos a ir. Dios mediante, Dios aquí mediante. le hacemos entrega de su invitación formal. Ay, gracias. Pero también ustedes tienen una boleta para rifarla Ay, para el día 8. bueno, señores, tenemos una boleta y eso yo no me lo voy a llevar para mi casa hoy, ¿qué tú dices, Yeila? Así que la audiencia, vamos a ver cómo tú vas a hacer esto. Aquí tiene. Queda tu opción, Yeila, ¿cómo tú le vas a dar esto a la audiencia? Ve pensando. Y Ella nosotros, sabe cómo hacerlo. ¿verdad que sí? Sí. Nosotros vamos a aprovechar ahora para ir a una pausa de los anuncios que tenemos que cumplir y ya en breve retornamos a regalarle esa boleta que nos han traído los integrantes del festival Fester para la puesta en circulación de estas obras. Yeila, encárgate tú de decirle a tu público cómo van a obtener esta taquilla, cómo que la vamos a entregar. Ok, van a llamar al número de la emisora y el primero que nos llame y nos diga por cuál edición van este año. ¿Cuál es la edición de este año del Claro. festival? Que lo hemos dicho varias que veces, lo ¿verdad? hemos dicho en Claro. varias ocasiones. Vamos a ver Ese quién se va a lleva. ganar la boleta. Las líneas están abiertas a partir de ahora a través del número 809-550-2277. Así es. Ustedes ahora tienen un espacio para que Sí, vamos a darle mención a algunos de los patrocinadores que nos han apoyado, nos han abrazado el proyecto, como Igueral, el Eje Comercial, Pina Supply, Farmaway, Inflaqui, Pica Pollo Rodríguez, Chiquilandia y Juan Trinidad. También han abrazado el proyecto de manera, diría yo, que personal, la Alianza Juvenil, el Centro en Arte con su asistencia, el Centro en Arte Fernando Ureñarri, también la Escuela de Bellas Artes La Romana, el Calazán San Eduardo, la Musa Visual como productora en la parte de lo que es de línea gráfica y demás, la Alcaldía de La Romana, también la Alcaldía, la parte de Caleta, de ese distrito, Frank Martínez, y eso han sido las personas que hasta el momento han dicho que sí, han apoyado Sí, este proyecto. te faltó IDECOM con Frank Martínez, No, Frank Martínez. Sí. Indubeca y Suplidora La Voz. pues miren qué bueno, vuelvo y le digo a buena hora. En especial queremos mandarle un abrazo enorme a todos los maestros para que se pongan guapos, Yeila, del Fernando Ureñarri, ya que Yeila pertenece todavía a esta institución, al director Nieve y a todas las personas que tienen que ver de alguna manera con aquella institución. Gracias, y gracias a cada uno de ellos que están apoyando para que esto sea una realidad. Así es. Gracias. Así es. Nada, estamos aquí, vamos a seguir pendiente a esa llamada para
el que quiera tener esta boleta. Claro, tiene todo un manjar de teatro ese día. Todos los días, realmente. Son exclusivos, lo que tú vas a ver el primer día no lo vas a ver el segundo ni el tercero. Y ahí van a tener la exclusividad de poder disfrutar en esta ocasión con esa boleta de la clausura, el cierre, que va a ser muy interesante. Bueno, nosotros estaremos por ahí dándole cobertura, Dios mediante, y disfrutando. Queremos darle la gracia por elegir el espacio, que es suyo también, para venir a anunciar este festival tan importante para el pueblo de La Romana. Gracias a ustedes también por recibirnos. Bye. Siempre a la orden. Nosotras continuamos por este lado porque tenemos un tema muy interesante. Hola, Ivana. Hola. Ivana está calladita y ella llegó hace rato. No, aquí observando la calidad y la maravilla de esta obra de teatro, que mira, me he quedado embelesada con todo lo que han dicho. Sí, porque tengo entendido que a ti te gusta el teatro. Por supuesto, y claro, una de mis pasiones es el teatro. Ah, pues vamos para allá. Vamos Pero a apoyar. claro, apoyen, de verdad que sí. Allá te veo. Claro. Así será. Bueno, Ivana, nosotros tenemos un tema muy interesante. Le voy a dar el espacio a ustedes para que se expresen. Sheila. Hoy el tema que vamos a hablar va muy ligado a lo que vendría siendo la reflexión de hoy y es sobre la enseñanza. Hoy vamos a reflexionar porque hablar de educación no es solo hablar de materias escolares, es hablar de personas, de emociones y de procesos. Bueno, realmente cuando hablamos de enseñanza, cuando hablamos de los procesos que las personas pasan al momento de dar y como que dice otorgar ese conocimiento a otra persona, como decía, pienso que uno de los mayores factores suele ser un poco la coherencia que hay entre lo que el maestro dice y de cómo lo puede aplicar y darlo hacia el estudiante. Y pienso de que hoy en día eso es uno de los mayores puntos de conflicto al momento de hablar de la educación, porque siempre vemos de que sí, se nos demanda o se demanda a muchos estudiantes a que tengan ciertos conocimientos, pero al momento el cual se llega a tomarlos en cuenta, se nota que está bajo una presión. Entonces no hay coherencia entre lo que se dice que uno tiene que alcanzar, entre los indicadores de logro, a lo que realmente el estudiante tiene que poseer. Entonces, eso es una de las grandes, como que dice, conflictos del sistema educativo en general, no solamente el dominicano. Y que le digo, mire, es un tema que tiene muchísimas vertientes. Y cuéntame, Sheila, ¿qué opinas sobre el sistema educativo dominicano? ¿O qué métodos de enseñanza tú has visto? Bueno, mira, mi opinión con respecto al sistema educativo dominicano yo creo que es bastante común realmente si tú tienes ciertos conocimientos o si estás involucrado dentro del sistema. Para mí el sistema educativo dominicano es muy bueno, pero no suele ser para todo el mundo. Yo quiero que tú expliques un poquito eso. O que hay diversas cosas específicas que si tú no tienes tal vez el poder adquisitivo, el capital social, tú no logras adquirir esos conocimientos. Nosotros, por ejemplo, tenemos universidades muy buenas. Tenemos el ITLA, que los estudiantes y los maestros que están involucrados con esa institución dan fe y testimonio de que tú sales del ITLA, incluso con trabajo. Tenemos Unicaribe, que es considerada una de las mejores universidades del Caribe, la UAS también, entre muchas otras. La Pontificia Universidad Católica Madre Maestra también. INTEP. Sí. INTEP también. La PUCA, como le dicen. Sí, La claro. PUCA. La Universidad Central del Este. También muy buena, que de hecho nosotros, los de sexto, como promoción tuvimos un pequeño encuentro. Sí, los serendeles. Sí. Sí, el Open House de la El Open House 2026 de la Universidad Central del Este, y pudimos estar viendo toda su oferta académica y yo realmente quedé encantada, pero ese no es el tema, Eso le iba a decir. Vamos Miren, a volver. realmente es muy importante que hablemos de este tema y yo lo quiero enfocar desde
el punto de que todos los seres humanos no aprendemos de la misma manera. Exacto. Entonces, entendiendo esa dificultad que tenemos, que es lo que dificulta un poquito la enseñanza, porque hay una metodología establecida en la actualidad que no encaja con los tiempos. Me explico. Seguimos enseñando con la misma base del siglo XIX, pero estamos en En el Siglo siglo XXI. y en el 2026 ya del siglo XXI. Entonces, entrando a esa parte, ustedes, por ejemplo, como adolescentes y estudiantes, ¿qué ustedes ven en el sistema, en el programa? Porque una de las cosas es que como adulta yo veo que le agregan contenido, pero la situación no se resuelve. Seguimos teniendo deficiencia en cuanto a la educación como tal. ¿Qué ustedes sienten? ¿Qué ustedes ven en ese aspecto? Bueno, mira, lo principal es que hay muchas ocasiones en las que uno como estudiante siente que si uno no aprende como enseñan, uno es el problema. Albert Einstein decía que si tú juzgas a un pez por su capacidad para subir un árbol, ese pez va a vivir toda su vida pensando que es tonto. Justamente eso pasa en las escuelas hoy en día. ¿Qué sucede? Ahora han metido unas dichosas secuencias Ay, sí empezamos. que, ay Dios mío, las secuencias, padre. Entonces, sí, está muy interesante el proyecto, sí, se le puede sacar muchas ventajas. Ahora sí, ¿qué sucede? ¿Dónde es que está el problema? Están agregando muchas cosas que, o sea, como te digo, están agregando mucho contenido, pero la calidad de ese contenido, ¿qué yo voy a hacer con todo eso que me enseñan? Porque de qué a mí me sirve hacer una brújula si no me enseñan cómo sacar un préstamo. ¿Cuál es la diferencia entre una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito? Si no me enseñan a tener inteligencia emocional. Yo no sé si tú me entiendes. O sea, hay muchas más cosas. A cambiar un neumático, por ejemplo. Cómo pagar el inicial de un apartamento. Cómo ahorrar. Todas esas son cosas que me van a servir en la vida real, pero que no me las están enseñando. Aunque Sheila, también te comento de que si nos damos un poquito más, un pequeño vistazo a las secuencias didácticas, el proyecto es interesante. Claro. Lo que ha querido realizar el Ministerio de Educación tiene una visión bastante innovadora, pero en medio de la innovación se pierde realmente el eje de la enseñanza con tal de aprovechar el tiempo. Exacto. La eficiencia con la cual quieren dar los temas hace de que el estudiante se sature y que no logre absorber, porque prácticamente se entiende que mientras más innovación, mientras más métodos tú agregues, más se pueden aplicar, mientras tanto que esa realidad no se puede aplicar en cada aula del sistema educativo dominicano. También. Entonces, obviamente, claro que hay que priorizar contenidos que sean más prácticos, más pragmáticos, que por ejemplo, si yo veo algo que sea interesante para mí, que me sirva para mi vida adulta, por ejemplo, la matemática financiera, que suele ser una de las materias optativas, claro que se tiene que priorizar, pero también el contenido que hoy en día se nos da, por ejemplo, en las aulas, está bien, pero también depende mucho de la ejecución de la cual, cómo nos entrega ese contenido, que eso es lo que iba bueno realmente, que sobre las técnicas de la enseñanza que se aplican hoy en día, que e incluso hoy en día lo práctico es, yo te dicto algo y tú tienes que copiarlo, y el día siguiente un examen. Y ya eso no Literal. funciona. Ujú. Antes funcionaba porque no se conocía nada más, pero ahora ya hay muchísimos métodos. La tecnología ahora mismo es parte intrínseca de lo que se conoce de las aulas. Hoy en día yo puedo escribirle algo a ChatGPT y copiarlo y ya puedo pasar fácilmente la materia. Pero no hay como una verdadera innovación integrando las tecnologías sin abandonar el pensamiento crítico. Exacto. Justamente para este tema yo iba con respecto a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta muy útil, pero cuando se sabe utilizar sin sacrificar tu criterio propio. Porque hoy en día estamos entregándoles todo nuestro pensamiento lógico y crítico a la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué sucede con eso? Estamos creando una generación de personas que simplemente ni siquiera memorizan, porque anteriormente con copiar y hacer un examen, por lo menos las personas memorizaban. Ahora ni siquiera eso. Tú ves a los muchachos copiando algo de ChatGPT y ni siquiera lo han leído y lo escriben y tampoco saben qué están escribiendo. Ahí está realmente la dificultad de las inteligencias artificiales, porque no son ellas, es como nosotros la estamos usando. Incluso hay países en los que se ha implementado la inteligencia artificial
dentro del sistema educativo y ha funcionado de maravilla, porque estamos hablando de un asunto de que anteriormente los maestros eran toda la fuente de información y eran la única fuente de información fiable para los estudiantes. Hoy en día no. Hoy en día la información está disponible a la mano en un par de segundos. Entonces, ¿qué sucede? La verdadera pregunta no sería si se le debe de agregar más o no a los estudiantes, sino si realmente nos estamos adaptando a aquellos cambios que exige la sociedad hoy en día. Exacto. Entender realmente cómo es que funciona la mente de cada niño dominicano hace de que sea mucho más sencillo entender cómo podemos enseñar, porque obviamente cada persona es un mundo y cada mente no procesa las cosas de manera distinta y hay diferentes métodos de aprendizaje, pero el gran dilema está en cómo podemos aplicar un método que sea más o menos viable y también efectivo en muchísimas personas con distintas mentes y caracteres. Y realmente pienso de que la respuesta no está tanto en cómo las personas, o sea, cómo el sistema después sí puede resolverlo, sino en cómo el maestro puede integrar cada una de esas maneras. Entonces, realmente es un tema que sencillamente sigue siendo desafiante, pero que se puede hacer y que existen muchas soluciones que podemos intentar. Tú sabes, Ivana, que a buena hora están implementando algunos cambios. Por ejemplo, yo siempre he visto, soy muy observadora, en países subdesarrollados, los niños que van un poquito más adelantados que otros, que ellos existen, hay muchísimos, Por supuesto. pues obviamente no aprenden igual. Hay personas que tú tienes que repetirle el tema varias veces, pero hay niños que tú se los dices y lo cogen de una. Esos niños normalmente se frustran por el asunto de que tienen que repetir lo mismo, o sea, escucharlo, y llega un momento que ya eso es, tú sabes, te hace ruido. Sí. En países desarrollados, ellos tienen programas especiales para esos niños. Pues te cuento que, según tengo entendido, se están comenzando a implementar Sí. en nuestro país. Se está haciendo un recogimiento de esos niños que tienen esas habilidades Esas capacidades que necesitan. para poder llevarlo a aulas que ellos no se frustren. Y se está trabajando también con niños especiales que tienen problemas de aprendizaje para ponerlo cada uno en su lugar para que ellos puedan avanzar a su ritmo. Porque es muy difícil, mira, a veces una persona viene y habla de inclusión y yo que trabajo en el área educativa, yo te digo a ti, yo no estoy de acuerdo con la inclusión y me toman y me sacrifican. El problema está que un niño que no tiene un coeficiente intelectual para aprender igual que otro, tú no puedes ponerlo a los dos con el mismo programa porque no va a funcionar. Esos niños normalmente necesitan una maestra sombra que los ayude y que lo apoye a ellos en especial. Y O no niños, están. por ejemplo, que entienden el mundo de manera diferente, como niños con el síndrome de Asperger o algún otro grado de autismo. Que no es que dejan de aprender, ellos No. aprenden, pero a su ritmo. Y no solo a su ritmo, a su manera, A sería su la palabra manera. correcta. Sí. O sea, que justamente, mira, yo siempre he sido muy observadora, me he caracterizado por eso desde pequeñita, y yo siempre he visto que a las personas que tienen buenas calificaciones, aunque no sean inteligentes, se les considera como tal. Y yo siempre he aprendido eso y yo siempre tengo mis notas al 100. No porque un número calificativo determine mi inteligencia, sino porque yo sé que eso da a entender que yo soy una persona que soy capaz tal vez de organizarme y de memorizar. Competente. Exacto. Pero ¿qué sucede? Yo he observado algo. Dentro del aula de clases, 14 años estudiando. Ya voy a terminar la Guau, escuela, gracias guau. a Dios. Y tú también, Ivana, ¿verdad? Ay, sí, gracias a Dios. Amén. Felicidades. Tenemos que comer aunque sea un helado. Claro que sí. Después viene la universidad, y después la maestría, Pero después el doctorado, y después... Tranquila, en paz. Paso a paso. Disfruten esta meta que lograron Claro. o que están a punto de lograr y después hablamos de lo demás. Amén, amén. Paso a paso. Claro. Paso a paso. Entonces, ¿qué sucede? Yo he observado algo muy interesante y es que los niños más inteligentes de mi curso no hacen clase. Porque no tienen que invertir el mismo esfuerzo en comprender un tema y por lo tanto la facilidad de entender no le hace que forme una disciplina de estudio. No, o sea, yo veo muchachos
que cuando ellos hacen el mínimo esfuerzo, yo conozco a un joven que él se sienta, él lee algo, 10 páginas, y se para a exponer tal cosa, tal, y te lo dice así clarito, clarito, y yo me quedo así, pero mi niño, ese es un joven que tiene capacidades especiales. Claro que sí. Porque una persona que te lee a ti 10 páginas, 15 páginas, y te dice punto por punto, oye, yo he visto jóvenes que se han aprendido conceptos matemáticos complejos para la mayoría, de un día para otro. Claro que sí. Tú sabes, Ivana, que este tema surge por la inquietud de precisamente las matemáticas. Jayla y yo comentábamos, y ahí entra lo que Jayla decía ahorita de las matemáticas financieras. Realmente sí es verdad que hay una queja colectiva, y es que, pero yo antes de decir el por qué y el qué, señores, eso no es desde ahora, eso ha sido siempre. Sí, claro. Y lo que quiero es que ustedes vayan clara a la universidad. Cuando ustedes van a la universidad, la mayoría de los jóvenes salen con una idea, o entran, mejor dicho, con una idea a la universidad, de que cuando ellos salgan de ahí van a encontrar 10, 20 empresas que lo están esperando para darle trabajo, y no es así, y se frustran. Yo vi una joven en redes sociales que estaba frustrada, llorando, porque ella tenía 2 licenciaturas y sabía hablar 3 idiomas y no conseguía trabajo. Entonces, óyeme, es una situación, Ivana, Difícil. tan difícil, porque entonces yo veo personas que no han hecho, que terminaron el bachiller, y ellas entienden que tienen que tener un buen puesto, porque ya yo soy bachiller. Es que la vida ha ido cambiando, Exacto. y yo sé que es frustrante, pero estamos en una constante competencia. Claro que sí. En los años 70 era muy común que lo que se pedía era que simplemente tuvieras una buena actitud de servicio, un título, y ya te dan un título en una empresa, y la casa era más barata, pero ya el sistema ha cambiado, y al haber más población, más personas competentes, mayor acceso a la información, todo eso se suma a que la competencia por conseguir un puesto de trabajo sea mucho más sencilla. Se puede ver incluso en las becas. Hoy en día, para tú tener una beca, tú tienes que ser una persona que haya estudiado desde los 6 años, que tiene que tener una fundación y un Ir a la etcétera. luna, buscar el dedo meñique de un extraterrestre. Exacto, entonces como que... Pero realmente no lo pongamos de manera tan negativa. Realmente tenemos que esforzarnos si queremos mejores puestos. Tenemos que entrar a esa competencia de saber un poquito más. O sea, yo no lo veo mal. No lo es. Realmente lo que está un poquito fallando dentro de ese sistema es que se exige un poco demasiado de personas a una corta edad que no lo pudieron haber alcanzado. Claro. Ahí Entonces, sí estoy de acuerdo. Ahí hay otro punto, y es que hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que todos tenemos las mismas oportunidades, pero no todos tenemos el mismo punto de partida. O sea, tú no puedes exigirle lo mismo a una persona que siempre ha tenido ciertas comodidades, tanto a nivel económico, entre otras, con una persona que he visto casos que tienen que trabajar los fines de semana, en la tarde, en la noche, salen de la escuela, trabajan, y cuando llegan del trabajo en la mañana, en la madrugada, se ponen a hacer tareas. O sea, no es lo mismo. Es igual. Volviendo al punto de que nos compete en el día de hoy, que es el estilo de enseñanza. Ustedes, como estudiante ya de término del bachillerato, ¿qué ustedes piensan que debe de mejorar en cuanto a la calidad de la enseñanza? Tomando en cuenta la opinión de las dos, porque nos enfocamos, y creo que estuvimos de acuerdo en esto, de que más en este caso no suma, carga, porque realmente la enseñanza no debería de ser como un castigo. La enseñanza, el aprendizaje como un privilegio. como un privilegio. Tomando esto en cuenta, ¿qué ustedes cambiarían del sistema educativo, de la forma de los maestros enseñar? Yo pensaría que uno de los primeros, como de las primeras cosas que yo cambiaría, si yo tuviera el poder de más o menos quitar ciertas cosas, sería el sistema de evaluación, por ejemplo, con algún tipo de examen escrito.
porque veo de que muchas personas se embotellan. Hoy en día lo que escuchamos es una botella, así, voy a leer el examen, me lo leo, así, 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 pero nunca retengo. Usualmente veo de que las personas retienen más cuando interactúan con algo de manera positiva y no lo vinculan a sentimientos de estrés, que eso está comprobado, y cuando una persona está bajo estrés no retiene la cosa de manera igualitaria y automáticamente asocia el aprendizaje con un traumático. Por ejemplo, hoy en día muchísimos cuentos de muchas personas que a los 17 años, a los 6 años le enseñaron la tabla de multiplicar, fue a través de un trauma. Entonces, como Sí, que... sí, con ¿me golpes. entiendes? Exactamente. Cuéntalo por dos. Corre. Así mismo, entonces como que Un cocotazo. si no hubiera una exigencia en, por ejemplo, en cumplir una cuota de un examen y se hubiera demostrado el contenido a través de una actividad más dinámica, sea por ejemplo una escultura o a través de otro ejercicio que no sea necesariamente un examen escrito, cambiaría mucho las cosas. Por ejemplo, en mi escuela, actualmente nuestro maestro de matemáticas tiene una interesante técnica, y es que cada vez que va a introducir una unidad, él lo hace a través de una historia. Y entonces él utiliza ciertos cuentos para hacernos entender como que es una especie de novela, cada tema teórico, nos toca álgebra y todo ese tipo de cosas. Entonces como que él es un método muy interesante y ha hecho de que incluso a nosotros nos interesen las matemáticas. Claro que sí. Qué chulo. Bueno, yo lo primero que cambiaría en el sistema educativo es que nos enseñen cómo estudiar. ¿Cómo es posible que yo llevo 14 años estudiando y a mí nunca me han hablado, al menos no en un contexto de estudio, en la escuela, en ningún instituto, en ninguna actividad extracurricular? ¿Cómo yo puedo estudiar? Métodos como el método del Palacio, el método Feynman, el método Pomodoro. Yo lo he tenido que aprender por mi cuenta. Bienvenida a mi Pero- mundo, porque en la universidad yo me enteré de esos métodos después que yo salí de la universidad. Yo estudio y no sé cómo estudiar. Nunca me han enseñado cómo yo organizarme. Nunca me han enseñado, por ejemplo, en escuelas públicas, en escuelas públicas, qué índice tú tienes que mantener para ganar una beca. Qué cosas, qué actividades extracurriculares a ti te conviene hacer para que tú puedas obtener una ayuda académica, por ejemplo. Ivana, yo me gradúo con honores a mis 43 años, pero yo simplemente fui a estudiar a la universidad. Yo me entero del índice académico y todo esto ya cuando yo iba súper avanzada. O sea, yo fui a estudiar, yo fui a hacer lo mío y me lo gané, pero realmente a mí nadie me informó de eso. O sea, que mami- no leía y no claro. tenía como una estrategia, wow. Y de actividades extracurriculares, mami tiene un folder como ese tamaño, lleno, diplomas, medallas, trofeos, de todo. O sea, esa señora le dan una beca así, porque esa señora hace de todo. Ella lo único que le falta hacer es volar, lo único. Ser piloto, porque soy azafata, Es pero verdad. ser piloto me falta. Ay, mira, Tazapate. Ay, Dios mío. Señores, miren, nosotros hemos llegado al final del día de hoy. Como siempre, fue cortito Ay, el Gloria. espacio Wow, wow. para lo que nosotros queremos conversar con ustedes. A nosotros nos encanta estar aquí. Ivana, tú tienes que hacer más acto de presencia. Te queremos aquí, mi niña. Ay, gracias, pero claro, cuando usted me diga, yo siempre estaré aquí, siempre dispuesta a servir y a dialogar con ustedes tantos temas interesantes. Sheila, mi amor, Un placer como cada lunes estar aquí. Nos vemos el próximo lunes. así que ya ustedes saben, el lunes a las 4 de la tarde hay un toque de queda aquí en Horizonte FM 104.3, la ruta de la fe. Bye bye. Bye.